Nos acompaña hoy Daniel Rodés. Hola, ¿qué tal? Muy bien y muchas gracias una vez más por acogernos aquí a los amigos de la prueba. Hoy para hablar de algo que tengo entre manos, y además un tema que a mí me apasiona especialmente. Este es un docudrama, un DVD, que se titula La herencia de los cátaros, que hicisteis hace ya un tiempo, y que además trata un tema que yo creo que a mucha de la gente que nos está viendo le interesa mucho, y de una zona fantástica además. Sí, estamos hablando del catarismo, que es una corriente espiritual que tuvo su apogeo en la Edad Media y que buscaban recuperar el espíritu original del cristianismo. Ellos consideraban de que la Iglesia Católica se había desviado de los principios de las enseñanzas de Cristo y entonces ellos procuraron retomar esa pureza original, ¿no? Hay unos elementos sobre todo muy característicos del catarismo. Uno es su elemento iniciático. Es decir, ellos establecen una serie de pruebas o de iniciaciones de diferentes grados, ¿no? Para que todo aquel que llegue al grado supremo, que sería el de Bon Homa o Bonadona, tenga un grado de pureza interior. Otra de las características es que el hombre y la mujer son considerados de igual a igual. Es decir, que igual que hay sacerdotes cátaros, también hay sacerdotisas cátaras, ¿no? Y entonces, bueno, hay una especie de misterio, ¿no?, que envuelve toda la historia del catarismo, puesto que ellos aprovecharon de lo que se llamaban lugares de poder, ¿no?, lugares mágicos. Los cátaros no erigieron iglesias, como sí que sucede, ¿no?, con la Iglesia Católica. No hicieron ermitas, no hicieron ningún tipo de construcción de este tipo, porque ellos lo que ante todo era buscar el contacto con la naturaleza. Entonces, ¿qué hicieron? Aprovecharon los lugares de poder de los antiguos celtas. Por esto, siempre que vamos al país cátaro nos encontramos pues con menhires, con dólmenes, con formas megalíticas, y ellos utilizaban esas piedras para realizar sus ceremonias. Básicamente sería esto. Con lo cual, pues claro, también hicieron ceremonias dentro de grutas, dentro de lugares que podríamos decir estaban orientados a buscar una especie de iniciación interior. ¿Se conoce todavía poco de la obra y de lo que hicieron los cátaros como tal? Se conoce poco, sí, se conoce poco debido a que, claro, la Inquisición se dedicó a eliminar la mayor parte de conocimientos que había, ¿no? Sí que es cierto que a través de los propios textos de la Inquisición se puede sacar el hilo y encontrar también, sí, se pueden encontrar ciertos elementos. Algunos de ellos son, por ejemplo, los ritos de iniciación. Sí. Por ejemplo, el más famoso de todos, que se llama el rito del consolamentum, era como la recepción del Espíritu Santo. Esto se hacía por una parte a los moribundos, pero también en vida para aquel que quería acceder al grado de Bon Homa. Entonces, el consolamentum es un rito que se ha podido, digamos, extraer de esos documentos con todas las frases, con todo lo que se decía, y esto está incluido en este DVD que nosotros hicimos, ¿no?, La herencia de los cátaros. Es decir, por eso decimos docudrama, porque es un documental donde se explican cosas, pero también hay una recreación filmada de cómo eran estos ritos. Además, no solo tenemos este DVD, este documental, sino que en poquito tiempo os vais a Tierra Cátara. Nos vamos a final de julio, hacemos un viaje iniciático. Nada, aquí cerquita, nada, sí, en unos días. Siempre en verano solemos realizar este tipo de viajes, ¿no? Llevamos ya años organizando viajes iniciáticos al país cátaro. Es de hecho un lugar muy extenso, con lo cual, claro, visitamos muchos lugares y cada viaje quizá pues un poco distinto, ¿no? En este que tenemos proyectado lo que hacemos es viajar a una zona que está cerca, aunque no es país cátaro realmente, lo que llamamos Rennes-le-Château, que es muy famoso, ¿no? Lo digo para ubicarnos porque es muy famoso. Nosotros visitaremos también el Rennes-le-Château, lógicamente, el misterio aquel, pero lo que hacemos sobre todo es buscar un proceso de meditación en lugares mágicos, que están muy cerca. Voy a citar uno de ellos, que es lo que se llama el bosque o el laberinto de Nebias. ¿Y esto qué es? Nebias es un lugar muy mágico, que está en medio de la montaña, y entonces fue un antiguo santuario celta. Allí hay toda una serie de piedras megalíticas muy interesantes y especialmente un menhir. Entonces allí pues se reunían los druidas, se reunían los celtas a realizar sus ceremonias y también los cátaros. Y entonces se llama laberinto de Nebias porque la forma que tiene, que es muy curiosa, del propio bosque, parece que sea un laberinto de piedras y vegetal al mismo tiempo, ¿no?
Y entonces, pues bueno, hacemos nosotros una meditación en ese lugar que, digo, es muy mágico. Es como si estuvieras realmente en un santuario celta. Y entonces ahí es uno de los lugares que visitamos. Lugares, supongo que, como decías antes, ¿no? Un viaje a la tierra cátara, a la historia de los cátaros, no se puede hacer en una única vez. O sea, en una vez que tú vas, te haces una idea, pero hay tantos y tantos sitios por descubrir. Nosotros hacemos viajes de 3 días, ¿no? En esta ocasión hacemos un viaje de 3 días, pero el año pasado hicimos un viaje más largo. No, miento, hace 2 años. El año pasado fuimos a Marsella. Hace 2 años estuvimos en una semana, un viaje de una semana entero, ¿no? Y bueno, en una semana prácticamente sí que puedes recorrer los lugares más interesantes, ¿no? Lugar emblemático, has hablado de varios sitios, pero Daniel, supongo que si alguien le pregunta con qué lugar se queda, ese lugar especial donde se resume de alguna manera todo lo que es la esencia del catarismo. Yo diría que son las grutas. Las grutas de iniciación es un lugar donde lo que hacemos es meditar en la más completa oscuridad, estar totalmente aislado del mundo exterior, y entonces eso realmente es un lugar muy mágico. Hay otro lugar también muy especial que vamos a visitar este año, este viaje, que es una piedra megalítica que está en medio del bosque, que se llama el Sillón de Isis. El Sillón de Isis. Sí. Es como una especie de asiento, de sillón de piedra, donde la persona se puede sentar y meditar en medio del bosque, ¿no? Entonces es un lugar muy curioso, que ves una piedra que tiene realmente forma de silla, una silla grande, claro. Fantástico.